Buenos días para todos. Para mí es un placer poder encontrar la oportunidad de venir cada vez aquí a este lugar. Tengo muchas personas aquí que aprecio muchísimo, ¿verdad? Y como dijo la esposa del pastor, que como ya le dije, coincide que es primo mío, él es primo mío por la parte de su madre, que es Gómez también. Es un placer para mí verlo a cada uno de ustedes y viajar por aquí, ¿verdad? Como dije cuando quise aportar un poquito al final de la lección, el Espíritu es el que Dios tiene aquí para dirigirlo todo. Por eso fue que Cristo dijo en un momento: conviene que yo me vaya. A veces uno se apega a mucha gente. Los apóstoles estaban llorando porque escucharon que Jesús se iba y se lamentaban: ¿y qué vamos a hacer? Y no entendemos esto. Pero Jesús le dijo: conviene. A veces nos duele lo que conviene. ¿Entienden ustedes? A veces nos duele lo que conviene, porque convenía que Jesús se fuera, porque Él lo dijo: porque yo voy a enviar otro, dijo Él en sus palabras, que Él es el que va a dirigir y conducir, y Él hablará por todo lo que mi Padre y yo ya hemos dicho, ¿verdad? Esa es la realidad. Y tenemos que estar de acuerdo para todo. Precisamente hoy, yo pensando, ¿verdad?, en Ley Plasi y bueno, ustedes saben que uno tiene a veces, uno mismo tiene a veces muchas ideas de qué será lo mejor para el sábado 19 de agosto del 2023 aquí en este lugar, en Ley Plasi. Después de todo lo que a uno le pasa por su mente para decidir de qué va a hablar, el Señor al final, a través de su Espíritu, Él decide y Él dice y Él recomienda y Él te orienta. A veces, como el hermano aquí de Probat y Bet, uno a veces recibe en sueño. A veces el Señor me despierta a mí exactamente a las 3 de la madrugada, casi siempre, cuando me va a pintar el cuadro completo de lo que uno va a hablar. Y así ha sido por años. Y precisamente quiero comenzar. De hecho, el tema se titula No temas. Acuérdense que todo espero que va a redundar sobre no temas. También se puede traducir lo que el Señor dijo en ese momento: no te preocupes. También se puede traducir: no tengas miedo. También se puede traducir: que esto no te dé a ti temor ni angustia. Ese es el tema, no temas. Y quiero comenzar diciendo que investigando en la biografía de Pablo, que se llamaba Saulo y nació en Tarso, una provincia de Sicilia, territorio italiano o romano, como dice alguna persona por ahí, hurgando. Usted sabe lo que es hurgar en algo, sabe lo que es hurgar, sabe lo que es como escarbar, ¿verdad? Y yo ponía el ejemplo de la gallina. Ustedes ven que la gallina anda por ahí por el patio y ella mira, pero no ve nada, pero no se conforma con mirar, ella comienza a escarbar.
a escarbar. Y cuando escarba, ustedes la ven que coge aquí y allá porque encuentra. Cuando escarba, encuentra cositas, ¿verdad? Pues hurgando en esa biografía de Saulo de Tarso, además de los escritores bíblicos, hay historias que son historias, ¿verdad?, antiguas, que son escritas por historiadores y eso, y todos coinciden que cuando Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos, iba camino a Damasco para perseguir y apresar, y el que se oponía o algo pasaba hasta moría, dice que Pablo tenía unos 35 años cuando él iba con soldados romanos. Algunos dicen que iban a caballo, otros dicen que eran unos mulos, y otros, pues como ustedes saben que la Biblia no dice claramente en qué iban. Yo siempre he pensado que era en caballo, porque el ejército romano en ese entonces lo que usaba era oficialmente caballo, pero no lo dice la Biblia, no ratifica de que es tal cosa. Y entonces Saulo de Tarso tenía 35 años, según su biografía, cuando iba hacia Damasco. Y ese momento fue cuando se le apareció el Señor en las nubes del cielo. No tocó la tierra en ese momento, como no lo hará cuando venga por segunda vez a buscarnos. Y entonces ustedes saben que lo primero que se apareció fue una luz, pero una luz insoportable. Imagínense que la Biblia dice que era más o menos como el mediodía, cuando el sol está más fuerte. Sin embargo, esa luz sobrepasó por mucho la potente luz del sol. Era algo con un voltaje y un amperaje increíble. Y Saulo fue derribado, es lo que dice la palabra originalmente, fue derribado. Y como dije, no se sabe si fue derribado de un caballo, de un mulo, o de un burro, o de sus pies, no se sabe. Fue derribado al suelo. Y ustedes saben la historia. Ustedes saben cómo el Señor le habló. Y cómo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es duro para ti hacer eso. Es duro para ti perseguirme. ¿Qué tú quieres que yo haga? Le dice Pablo. Y ustedes saben la historia, porque no me voy a referir a eso. Solamente comenté la edad que tenía Pablo cuando fue llamado, cuando se le cambió el nombre, cuando quedó ciego primero, cuando cayó y lo llevaron a tienda a Damasco, y allí estuvo hasta que Ananías, uno de los siervos del Señor, oró por él, enviado por el Espíritu Santo, oró por él. Y ustedes saben la historia. A partir de ahí, Pablo hizo 3 viajes misioneros. Pero no vayan a pensar que como hoy viajamos. Por ejemplo, yo viajé hoy, no sé si 50 minutos para llegar aquí, y fantástico. Pero Pablo en ese tiempo, quizás a pie, si hubiese durado ¿cuánto? O si iba en un barco de esos, que no se crean que eran un barco de esos que tienen turbinas hoy, que viajan mucho más rápido. Eran barquitos de vela o con remos, ¿verdad? O lo que sea. Hizo 3 viajes misioneros por toda la Asia. Allí, como ustedes saben, allí él, a través del Espíritu Santo, se fundó la iglesia de Efeso, de Galacia, de Filipos, de Tesalónica, y todas estas iglesias que menciona la Biblia, allí en esos 3 viajes misioneros. Dice la historia de él
que teniendo ya 60 años, después de todo ese trabajo, después de todo ese ministerio, después de predicar, de dar estudio, de visitar y de hacer cuanta cosa, teniendo 60 años, como dice su biografía, allí comienza la narración de Hechos, el capítulo 23, del 1 al 10. Hechos 23, del 1 al 10. Pablo había tenido problemas porque, como ustedes saben, la verdad siempre ha sido perseguida, siempre, y lo será. Está predicho, y ustedes saben, está predicho que la persecución volverá y cuánta cosa. Y Pablo había tenido problemas porque los dirigentes judíos en ese entonces no les convenía que Pablo estuviera predicando lo que estaba predicando en todas partes. Y entonces Pablo, a sus 60 años, fue apresado y fue llevado a Jerusalén. Y entonces, al ser apresado, pues iba a ser para llevarse ante el Sanedrín, ante la corte máxima en Jerusalén de ese momento. Y aquí comienza el incidente que uno de los dos que voy a mencionar hoy, si Dios quiere, que quiero mencionar. Hechos 23:1. Sé que hay diferentes versiones y que dicen, pero son parecidas, ¿no? Dice Pablo, estando allí ya, además de preso, estando en la corte ya allí, donde estaban todos allí, y los soldados romanos estaban allí, Pablo fijó la mirada en el concilio y dijo: hermanos, toda mi vida he vivido delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarme. O sea que Pablo, aun cuando perseguía a los cristianos, aun cuando hacía lo que hacía, él estaba creyendo que estaba haciendo lo mejor. Él no estaba haciéndolo porque él se creía que era un malo, que era un gángster, era una persona mala. Él siempre creyó que estaba haciendo lo mejor para el Dios de arriba, como él fue creado, él fue enseñado desde niño. Verso 2. Entonces Ananías, que era el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Pero Pablo dijo: así te golpeará Dios a ti, muro blanqueado. Tú estás sentado allí para juzgarme conforme a la ley. ¿Por qué violas la ley al mandar que me golpeen? Verso 4. Los que estaban allí le dijeron: ¿estás insultando al sumo sacerdote de Dios? Entonces Pablo respondió, verso 5: hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote, pero sé que está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Verso 6. Cuando Pablo se dio cuenta de que una parte del concilio era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz y dijo: hermanos, yo soy fariseo y soy hijo de un fariseo. Y era verdad, porque Pablo nació y se crió con la fe de la secta en ese tiempo de los judíos, de los fariseos, y fue enseñado. Bueno, ustedes seguro han leído cuando dice que Pablo fue enseñado por el mejor maestro de su tiempo. ¿Alguien se acuerda
¿Cómo se llamaba ese maestro? Gamaliel. Gamaliel. Él fue el que educó a Pablo y lo enseñó y lo llevó a conocer todas las ciencias y todo, y los idiomas de aquel tiempo. Pablo era, como decimos, ¿verdad? Era un políglota, o sea, hablaba los idiomas conocidos de su tiempo. Tanto el de él, que él nació romano, como también el hebreo, el arameo y algunas sectas, algunos de esos. Griego. El griego especialmente, imagínense, él escribió todas sus cosas en griego. ¿Por qué el griego? Porque el griego era el idioma, como hoy es el inglés, que usted va a cualquier parte del mundo y usted quizás no sabe francés, no sabe holandés, no sabe chino, pero si sabe inglés se va a defender en toda parte del mundo, porque en toda parte del mundo hay personas que saben inglés porque saben que el inglés es el idioma comercial, es el idioma que se habla oficialmente en todo el mundo. Así era el griego en ese entonces. El griego era el idioma oficial del comercio, de la ciencia, de la cultura, y por eso el griego fue el idioma que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento, así como el hebreo fue utilizado para escribir el Antiguo o el Primer Testamento, porque Dios, quiero decir un paréntesis aquí, Dios no le llama al Antiguo Testamento antiguo, ni al Nuevo nuevo. Dios le llama a su palabra. No importa cuándo fue escrita, su palabra siempre es nueva. Su palabra siempre está vigente. Y no es nueva, ni antigua, ni nueva, ni vieja, ni nada. Es su palabra. El mundo la ha dividido y la ha separado como antiguo y nuevo. Pero no hay nada de eso en la mente de Dios. Entonces Pablo era conocido, era entendido, era un hombre culto, sabía de todo. Y todo eso lo había dejado cuando Jesús lo llamó. Entonces, dice aquí, y repito, yo soy hijo de fariseo. Se me está juzgando porque espero la resurrección de los muertos. Verso 7. En cuanto dijo esto, y ustedes saben que Pablo sabía lo que iba a pasar cuando dijo que él era fariseo y habían saduceo y fariseo allí en la corte y eran opuestos en su creencia. Pablo sabía, porque él era inteligente, Pablo sabía lo que iba a ocurrir, lo que vamos a leer aquí ahora, y lo sabía y lo dijo para que sucediera lo que pasó. Dice aquí el verso 7, en cuanto dijo esto se suscitó una discusión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se dividió. Pablo, dirigido por el Señor, usó esto sabiendo lo que iba a pasar, ¿sí o no? Entonces yo le pregunto a ustedes, como cristianos sabios, nosotros, cuando tengamos que defender el Evangelio, la verdad, ¿debemos ser astutos? ¿Debemos ser inteligentes? ¿Debemos aprovechar las herramientas que podamos tener a nuestro alcance? ¿Sí o no? No podemos hacer, y no le estoy diciendo ni a ustedes ni a mí, pero estoy diciéndole al mundo entero, no podemos ser brutos, no podemos hacernos los brutos ni los inocentes. Nosotros tenemos, como lo hizo Jesús también, cuando dijo allí todas las historias que hizo, que se llaman parábolas, cuando él lo hizo, cuando se defendió, cuando buscó la moneda aquella
y dije, ¿a quién tiene a César a quién tiene esa moneda allí? Pues a César. Y se pueden a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, porque lo hacían para acusarlo. O sea que Pablo aquí, él sabía, porque se crió con ellos, él estaba allí en el Sanedrín, él estaba allí en los concilios, hasta que Dios lo llamó para enseñarle la verdad absoluta. Y Pablo lo sabía. Y dice que inmediatamente que Pablo dijo, yo estoy aquí porque estoy defendiendo que hay la resurrección de los muertos. ¿Y por qué lo dijo? Bueno, la Biblia se explica. Dice verso 8, y es que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos sí creen en todo esto. Verso 9, se levantó entonces una gritería. Ya Pablo no era el individuo que estaba ahora en la mente de ella, ahora estaban sus creencias y sus cosas fanáticas que a veces son hasta ridículas. Se levantó entonces una gritería y los escribas que apoyaban a los fariseos se levantaron a protestar. Dice, no vemos que este hombre haya cometido ningún crimen. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué los escribas fariseos que antes estaban en pleito y en guerra y odiaban a Pablo, por qué ahora lo defienden? No le importaba a Pablo, le importaba defenderse y poner su punto ante los fariseos, que eran una gente que no creían en nada de eso, aunque eran judíos, aunque estaban en la corte, aunque estaban en el Sanedrín, que era la máxima corte, estaban allí también los fariseos, pero los saduceos también, y no creían en la resurrección, ni que existían ángeles, ni que existía el Espíritu, no creían en nada. Los saduceos eran así. Los saduceos, lo dice el verso 8 ahí, 9, lo hemos leído en Hechos, aquí lo dice. Y entonces dice aquí que los escribas dicen, no vemos nada malo en él. Claro, estaban defendiendo no al pobre Pablo, sino a sus creencias entre ellos. Y dice aquí, dice, puede haberle hablado un espíritu o un ángel, dicen los fariseos. Eso era para dejarle claro a los saduceos que sí hay ángeles y que sí hay espíritu. Y se olvidaron de eso. Pero entonces, verso 10, y como la discusión iba en aumento, y yo estoy llegando aquí cerca a lo que quiero llegar. Estoy llegando aquí a donde es parte del objetivo de mi tema para nosotros hoy. Verso 10. Y como la discusión iba en aumento, el tribuno, o sea, el jefe allí, temía, oigan bien, ahora, temía que despedazaran a Pablo. ¿Temían qué cosa? Que despedazaran. La situación llegó a ser tan tal que Pablo, por traer esa creencia que él tuvo, porque era fariseo originalmente, como judío de sangre, porque su madre era judía y su papá era griego, nacido en territorio de Roma. Wow. Ellos, por el problema que Pablo le trajo a ellos, a los saduceos especialmente, estaban casi por despedazar. Yo espero que ustedes entiendan lo que significa. ¿Qué es una situación así, por ejemplo? Que en un momento quieran despedazar, quieran descuartizar a Pablo.
¿Qué podría haber sido eso? ¿Ah? La ira del enemigo. ¿A dónde llegó esa situación tremenda donde llevaron a Pablo todo por predicar el Evangelio? Que estaban, dice, casi para despedazar. Y el tribuno, que temía que fueran a despedazar a Pablo, así que mandó que los soldados bajaran y lo quitaran de en medio. Esto significa que se lo quitaran de la mano, que se lo arrebataran de la mano a esa gente enfurecida y se lo llevaran a la fortaleza. ¿Entendieron ustedes? En el momento, Pablo a los 60 años, después de haber tenido esos 3 viajes misioneros, que en una casi muere porque naufragaron, ¿se acuerdan? En un barco, y entonces se tiraron al agua y llegaron a la islita de Malta, y allí en la noche prendieron un fuego para calentarse. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le picó? Una víbora. Le picó a Pablo una víbora que son venenosas. Y la gente estaba esperando que él cayera muerto, porque la víbora dicen que mata en 3 minutos. Estaba cayendo muerto. Pero es que eran cosas que Dios estaba dirigiendo. Y Dios anuló ese veneno, como va a anular el veneno que nos pueda a nosotros el enemigo querer traernos, si creemos en él y dependemos de él. Y esa víbora, luego ustedes saben que Pablo en ese viaje que tuvo, el último, el tercero, de ahí se recogieron y llegaron como pudieron a Roma, donde luego, ¿verdad?, lo enjuiciaron. Y dice aquí que mientras tanto lo llevaron a la fortaleza. Hemos entendido lo que aquí el doctor Lucas en Hechos está narrándonos hasta aquí. Bueno, me interesa el versículo 11. Me interesa el versículo 11. Dice, esa noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo, Pablo, ¿qué? Ten ánimo. Le dice, Pablo, ten ánimo, pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. ¿Qué le parece? El mismo Señor. Dice aquí que no se le apareció el Espíritu, ni un ángel. El mismo Señor que lo llamó camino a Damasco, a sus 35 años, ahora a los 60 años, después de haber repartido el Evangelio por toda Asia Menor y parte de Jerusalén, ahora le dice, Pablo, no temas, porque hay una versión que yo tengo que me gusta mucho también, que dice, y el Señor le dijo, Pablo, no temas. Aquí dice, Pablo, ten ánimo. No, en otra palabra, no te preocupes. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, todo lo que ocurra, no te preocupes tú. Ten ánimo, porque yo necesito que tú des testimonio en Roma, como también lo has hecho aquí en Jerusalén. Entonces, hermanos, al fin de cuentas, ¿cuál es o qué es la razón
que Dios tiene para ti y para mí. ¿Qué es? Que tengas alguna enfermedad por ahí. Esos son causas, ¿verdad?, del pecado. Que hayan situaciones y problemas, sí. El pecado la trajo con la desobediencia de Eva y Adán, y después de ahí para acá. Que hayan cosas como las que hay hoy. Wow. Ustedes han leído todo lo que está o han visto todo lo que está ocurriendo en el mundo. Si no es, por ejemplo, unas inundaciones destructivas como la están habiendo allá en Europa, que salen los noticieros de brazos de mares por las calles y la carretera llevándose las casas y todo. Es, por ejemplo, en esta famosa islita allá, ¿cómo que se llama? Maui, ¿verdad? Que es una llama entera, una isla completa. Y si no, terremotos, ciclones, huracanes, enfermedades y todo eso, el enemigo ha desordenado la naturaleza porque él cree que tiene el poder para hacerlo y lo está haciendo. Pero el Señor le dice a Pablo en ese momento, después que casi lo despedazan ese día en la corte, dice: Pablo, no te preocupes. Pablo, no temas. Pablo, ten ánimo. Lo que pasa es que necesito que testifiques en Roma. Él no había llegado a Roma todavía, estaba en Jerusalén todavía. Todavía no había apelado a César y que por eso lo llevaron a Roma. Y todo eso ocurre porque Dios tiene un plan, no es por casualidad. Nada es por casualidad. Dice: necesito. Y yo te pregunto a ti, ¿necesita Dios hoy que tú y yo testifiquemos? Todavía en el 2023, de esa noche, dicen los historiadores, y como yo le dije a ustedes, escarbando en la biografía de Pablo, de esa noche, dicen los historiadores, que ahora han pasado 1960 años. Claro, porque Pablo ya tenía 60 y pico de años en ese momento. De esa noche han pasado 1960 años. Todavía el Señor necesita que tú y yo testifiquemos. Le pregunto otra vez. Sí. Ahora, testificar no es ir a un lugar y que hayan 5,000 personas como Pedro cuando dio su sermón y se bauticen 5,000 o 3,000. Testificar no es dar un mensaje por televisión. A veces testificar es saludar cariñosamente a una persona. A veces testificar es darle una literatura. Yo trabajé, por ejemplo, en uno de mis distritos en Puerto Rico. Yo trabajé en una iglesia que se llama la Iglesia de Esperanza, porque es una iglesia que está en un barrio llamado Esperanza de Arecibo, Puerto Rico, que comenzó, hoy tiene 100 y pico de miembros. Comenzó con que una persona recogió del piso un centinela que se le había caído a alguien, o alguien lo tiró por ahí, y ese centinela, ese señor apellido Rosado, ese era su apellido, viene y lo ve y lo lee, y había un cuponcito en la parte de atrás que daba la dirección de la asociación puertorriqueña en Río Piedra, y que allí podía mandar a buscar el conflicto de los siglos. Ese hermano Rosado
Manuel Rosado, él manda a buscar con ese cuponcito un conflicto de los siglos. Él lo envía, él lo manda a buscar. Viene un colportor a entregárselo y Manuel le pide que se quede una noche o dos para que le hable de eso. Y no tengo tiempo para contarle, porque allí duré 4 años como pastor, pero la iglesia tiene 100 y pico de miembros ahora, por un centinela que encontró en el piso una persona bastante mayor. Ya era Manuel Rosado, tenía como 60 años cuando lo cogió del piso. Testificar es invitar a alguien para la iglesia. Testificar es venir aquí y dar un testimonio. Y entonces el Señor le dice aquí a Pablo: no te preocupes, Pablo, de nada de eso. No te preocupes todo lo que estás viendo, escuchando, aquí y allá. No te preocupes. Ten ánimo. Yo necesito que tú testifiques en Roma. Nosotros no tenemos que ir a Roma. No tenemos que ir a Miami o a Orlando o a Texas o en California o aquí, o no necesitamos ir a Delaware o a Chicago o a Nueva York. No, aquí, cerca. El Señor nos dice hoy a nosotros: necesito que testifiques. Yo voy a terminar por la hora, que ya ha ido avanzando, apenas mencionando unos detalles del libro de Lucas, el capítulo 21. Después, cuando puedan, ustedes leen todos los versículos que yo tenía, pero por el tiempo voy a abreviarlo. Es Lucas 21 del 7 al 19. Y yo voy a solamente a leer el 7 y después voy a llegar a donde quiero. Dice el verso 7 de Lucas 21. Le preguntaron al Señor diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Está hablándole de su venida. Le estaban preguntando de su venida en los versículos anteriores, de su venida, de su regreso. ¿Cuándo será esto? ¿Qué va a suceder? Y él comenzó a decir ahí, él entonces dije: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, pero no vayáis donde ellos. Y habrá guerra y rumores de guerra, y voy a asaltar, y habrá esto, y sigue, ustedes lo pueden leer. Pero llego al versículo 13, cuando después que Jesús le dice que habrá guerra, rumores de guerra, hambre, miseria, esto y aquí, y destrucción por todas partes, y donde dice que los hombres estarán temblando de temor, dice él allí, todo eso lo dice, pero abrevio para leer en el versículo 13, que dice: pero esto os será ocasión para dar testimonio. Todo esto, todo lo que ustedes vean, todo lo que ocurra, todo lo que suceda y lo que viene, porque ustedes saben que la Biblia dice que esto es principio de dolores solamente el principio de dolores. Todo lo que vean, todo lo que ocurre, todo lo que pase, es el Señor que está ahí citando. Algunas Biblias tienen estas palabras en rojo, porque es el Señor el que está hablando. No es solamente aquí Lucas inspirado, es una cita
del Señor cuando le preguntaron qué va a pasar y el Señor habla. Y cuando Él dice todo lo que va a ocurrir, dice en el verso 13, pero esto os será ocasión para dar testimonio. Y sigue hablando ahí de el versículo 14. Entonces pregunto, hermanos, aquí en Lake Placid, ¿es la ocasión según el Señor para testificar? En Lake Placid o donde sea que estemos, necesita, como necesitó hace 1960 años, que Pablo fuera llevado a Roma preso, para que allá en ese lugar donde estuvo preso testificara por él. Necesita todavía el Señor que tú y yo, de una manera, la que sea, aún repartiendo un tratado, aún invitando a alguien para la iglesia, aún irlo a visitar a su casa, aún leerle la Biblia, o aún lo que sea, necesita todavía el Señor eso. Amén. Están sucediendo las cosas porque dijo el Señor hace ya muchos años que todo esto es para dar testimonio. Pregunto, ¿irás tú a dar testimonio? Y ya dije lo que es testimonio. Testimonio no es solamente pararte al frente de alguien, de un grupo y hablar, lo puedes hacer, pero no es solo eso. Son a veces hasta sencilleces como una sonrisa para alguien que la necesite, orar por un enfermo, en fin, lo harás. El Señor, cuando, como dije al principio, cuando preguntaba yo de tantas cosas que pudiera yo hablar hoy, ¿cuál es, Señor? ¿Cuál es el punto el 19 de agosto en Lake Placid? ¿Cuál es? Y él, no acostumbro que el Señor me hable, como dicen algunos. Él me impresiona, Él dirige, Él te pone, Él te pone en tu mente, o de noche mientras duerme, Él te da el cuadro completo. Pues el Señor quiso que habláramos hoy del testimonio. Hazlo, hermano. No solamente creas y te quedes en la silla o en la hamaca. No solamente creer y quedarte inerte. No. El Señor necesita que testifiquemos. Y un día, cuando el Señor venga, y la gente le va a preguntar, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo soy de las ovejas que está a tu derecha y me voy contigo? Porque cuando tuve esto, cuando tuve esta necesidad, cuando alguien había con hambre, cuando alguien no sabía algo, cuando alguien no entendía algo, ahí estuviste tú y fuiste y me representaste, hiciste la obra que yo necesitaba. Ojalá que ese día, todos nosotros, el día glorioso del Señor, ojalá que todos podamos vernos ese día y que estemos allí cuando el Señor venga. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén.